Dios le bendiga, amados hermanos, amén. Qué bueno es estar alabando y adorando al Dios que crea las naciones, ¿no? Si nosotros existimos como una nación es porque Dios determinó que fuéramos esta nación del Perú. Y le damos gracias a Él por estos días, gracias a Dios por su misericordia, por su bondad, de que Dios le muestra a esta nación que Él tiene cuidado de ella. Muchos dirán que nosotros estamos en una situación difícil, pero en realidad hay naciones que están en situaciones muy críticas, hermano, muy críticas en todas las áreas, no solamente en ciertas áreas, sino en todas las áreas. Por eso vamos a seguir desarrollando en este tiempo la adoración a Dios. Padre, te alabamos y te adoramos y reconocemos que tú eres el Dios que tiene control soberano de esta nación del Perú. Esta nación jamás ha estado fuera de tu control, Señor. Que los hombres hagan lo que hagan en esta nación, tú se lo permites, pero llegará el momento en que tú le pedirás cuenta a todos los que han habitado en esta nación, le pedirás cuentas por su vida. Pero presentamos a esta nación para que tu nombre en esta nación sea adorada, Señor, para que esta nación un día, si tú así lo determinas, se postre delante de ti y te adore y glorifique y engrandezca tu nombre y te dé gracias, Señor. Creemos que tú tienes misericordia, algún día harás que los peruanos reconozcan que tú eres el Dios de esta nación del Perú. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, dice tu palabra. Y en tu mano nos abandonamos, pidiéndote que hables a nuestras vidas por medio de esta palabra. Dice así Juan 4:20. Juan 4:20. Después de que terminemos esto, es un texto que lo que van a estar siendo parte no se van a olvidar, ¿no? Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas ahora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Tomen asiento, hermano. Decíamos que esta porción tiene más de 9 connotaciones con respecto a la palabra adoración. Decíamos la semana pasada que Dios nos ha creado y nos ha salvado para que le adoremos, que realmente el principal, después de que el Señor nos salva y Él se va formando en nuestra vida, lo único que Dios anhela y desea que todo lo que hagamos sea adorarle a Él. Pero decimos de que la adoración no es como muchos creen que es cantar, ¿no? O alabar. La adoración es mucho más que ella. La adoración es vivir conforme a los propósitos y planes de Dios. Es decir, en otras palabras, vivir conforme al agrado de Dios. Y para vivir conforme al agrado de Dios, tenemos que vivir de acuerdo a su voluntad. Y para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos que someternos a Dios, ¿no? Tenemos que dejar que el plan redentor de salvación y glorificación que Él tiene para los seres humanos se cumpla en cada una de nuestras vidas. El ser humano, todos los seres humanos adoran. No hay un ser humano en la tierra que no adore. Todos adoran. Todos los seres humanos adoran. Solamente hay que saber si adoramos a Dios, al Dios verdadero, que es nuestro Dios, o nos adoramos a nosotros mismos, o adoramos a la creación, o adoramos a dioses falsos, a deidades falsas, o a veces adoramos y creemos que adoramos correctamente a Dios cuando estamos tergiversando o distorsionando lo que es la verdadera adoración. Entonces, la adoración es trascendente, la adoración es fundamental. El verdadero cristiano tiene que adorar a Dios. No es una opción de su vida, no es parte de su vida, es la razón principal por la cual Dios lo ha salvado y convertido para que Él
o ella la adoren a Dios. Entonces la oración es importante y tenemos que saber que el objeto de la adoración es Dios. Que la naturaleza de la adoración es totalmente espiritual, pero que se refleja también en nuestro diario vivir, se refleja objetivamente con nuestro estilo de vida que tenemos. Entonces, el resultado de la adoración a Dios nos debe dar la seguridad, la confianza que somos hijos de Dios y que Dios se agrada de nosotros, ¿no? Entonces, hemos estado viendo la semana pasada varios puntos, incidíamos en el tema de que la adoración es dar, ¿no? Dar, ¿qué damos? Lo mejor de nosotros. Nosotros no tenemos nada que sea bueno de nosotros, sino lo que Dios haya hecho en nosotros. Muchas veces se dice, no, tú da lo mejor que tú tienes. Lo mejor que yo tengo, si soy yo un pecador, es totalmente pecaminoso. Pero si Dios me ha transformado y me ha convertido y me ha hecho su hijo, lo mejor que yo tengo es la vida de Cristo y las cosas que Dios me da. Y con eso yo tengo que adorar a Dios. Por eso que David decía, tan seguro ante tanta grandeza de la fidelidad de Dios, que traían tantas ofrendas, él decía, de lo recibido de tu mano, eso te damos. No dice del esfuerzo, no dice del sacrificio, no dice de lo que yo me pasé todo el tiempo esforzándome y sacrificando para darte, no. Él dice, de lo recibido de tu mano, eso te damos. Eso es trascendental, amado hermano, entender que nosotros, por nosotros mismos, no tenemos ese poder para poder realmente adorar a Dios. Quiero recalcar algo que de repente quedó un poco en duda, dos cosas. Uno, nosotros, si somos verdaderos cristianos que adoramos a Dios en espíritu y en verdad, nuestra naturaleza espiritual, y tenemos claro de lo que es la adoración, no venimos a gozarnos al culto. No venimos a gozarnos. Nosotros venimos a que al adorar a Dios, o nuestra vida, nuestro estilo de vida es adorar a Dios, Dios se goza, no nosotros, Dios se goza. Como consecuencia de que Dios se goza cuando le agradamos, Dios se agrada de lo que hacemos, el gozo del Señor se convierte en nuestra fortaleza. Por eso decía, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, decía Nehemías. Pero es tanto, se nos ha metido a la mente, y lo hemos creído, y se sigue creyendo un sector de la iglesia, que tú vienes a gozarte a la iglesia. Si tú vienes a gozarte a la iglesia, entonces tú eres el centro del culto. Tú eres la razón del culto. Por ti, vienes por ti mismo, entonces vienes a adorarte a ti mismo. No, nosotros venimos a adorar a Dios, al único Dios que es sobre todo, dice. Por eso que el primer mandamiento que hay es la adoración prácticamente, ¿no? Cuando dice, yo Jehová, yo soy Jehová, y en segundo dice, y no tendrás dioses ajenos delante de mí, lo que Dios está diciendo, yo solo soy Dios, no hay otro Dios, y a mí me tienes que adorar. Si realmente somos hijos de Dios, tenemos que adorar a Dios, hermano. Yo sé que en este mundo hedionista, o que busca el placer, que busca complacerse a sí mismo, decir eso para muchos, aún cristianos, están diciendo, el pastor está diciendo una herejía. No, hermano, es al revés. La herejía lo decimos nosotros. Y le hemos hecho hemos creído y creemos mucho que yo vengo al culto a gozarme. Yo no vengo al culto a gozarme. Yo vengo a adorar a Dios. Es la razón de mi existencia, después que Dios me salva. Todo lo que haga en Cristo Jesús debe convocar la adoración a Dios. Eso es importante. Lo segundo que quiero recalcar de la semana pasada es el ministerio. El ministerio, el cristiano debe de servir su naturaleza, así como somos adoradores, también el ministerio es algo normal y natural en el cristiano. Entonces, el ministerio es lo que Dios nos da, Dios Padre nos da a través del Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, para servir a otros. Por eso que Pablo usa mucho la palabra unos a otros. Entonces, el servicio es algo que Dios me da ya sea el ministerio, me da dones, me da los medios de la gracia, algunos de ellos por medio de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo para servir a otros. Por ejemplo, el de orar. La oración intercesora es un don que Dios da y Dios regala a las personas, pero Él los da
a través de Cristo para orar por las personas que tienen necesidad. No todos tienen ese don de orar intercediendo. Todos oramos, podemos interceder en conjunto, pero así como un don, así como algo que es tu vida, son pocos, y eso viene de parte de Dios. Entonces, Dios a través de Cristo nos da dones espirituales para ministrarnos unos a otros. En cambio, la adoración es al revés. La adoración es al contrario. La adoración parte de nosotros. Es decir, Dios ha hecho su obra, Dios está trabajando en nosotros, Dios nos está convirtiendo, Dios nos está transformando, Dios nos está haciendo entender lo que Él quiere que hagamos. Cristo, cada revelación o cada entendimiento o cada cosa que Dios me hace en mi vida y yo me afianzo en ello, se queda en mí, se encarna en mí. Entonces, como resultado de ello, yo tomo la decisión en Cristo Jesús, en el poder de Dios, de adorar a Dios. Entonces la adoración es lo contrario. La adoración parte de nosotros por el Espíritu Santo a través del Hijo y que lleva ¿a dónde? Al Padre. Y que tiene que ser aceptable y que tiene que ser un verdadero culto. El ministerio viene de Dios a través de Cristo por el poder del Espíritu Santo. La adoración viene de nosotros, que Dios ha transformado un corazón convertido, transformado por Dios. Dios está haciendo su obra por medio del Espíritu Santo. Yo voy a través de Cristo, presento la adoración a Dios. No es que yo puedo presentar la adoración yo solo, ¿me entiende? Hay muchos que creen que yo puedo presentar, yo me puedo presentar delante de Dios. No, es en Cristo. Jesús dijo, por eso acá está, no, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está el famoso Juan 14:6. Para poder adorar a Dios, yo tengo que ir a través del poder del Espíritu Santo, dejar que estar en Cristo para recién yo adorar a Dios Padre. Y Él se deleita en ello. ¿Por qué? Porque ¿quién nos ha salvado? ¿Quién nos ha convertido? ¿Quién nos ha transformado? Ha sido Dios por mí. ¿Por medio de qué? Por medio del mensaje de salvación a través de Cristo. Cristo es el sumo sacerdote, Cristo es el que está el intercesor, Cristo es el ayudador, Cristo es todo la razón por la cual nosotros tenemos que ir y a través de Cristo vamos al Padre, porque el Padre, entonces lo que Dios hizo a través del Padre, Dios se complace cuando yo entiendo eso. Entonces todo lo que hagamos es bajo esa perspectiva es adorar a Dios. Vamos a poner que Dios te da el privilegio de poder servir, ¿no? Servir a una persona. Tú, ya sabes, Dios te ha dado el don, te ha dado el ministerio por medio de Cristo y por medio del Espíritu Santo tú lo tienes y lo desarrollas. Pero llega un momento en que ese servicio a Dios se puede convertir en una adoración a Dios, en una adoración genuina, ¿no? Es como, por ejemplo, la mujer que estaba en el templo, la anciana o la mujer pobre, y que lo único que tenía se lo dio al Señor. Ella sabía que tenía que ofrendar a Dios, pero ese acto que ella da se transforma en un acto de adoración. ¿Por qué? Porque ella entendió que todo lo que tenía no era de ella, era de Dios. Por eso que ella es tomada por el Espíritu, ¿no? Y ella entiende que tiene que dar lo que tiene, es decir, lo único que tiene. Prácticamente se queda sin nada humanamente y todo se lo entrega a Dios. Y realmente la adoración es eso. La adoración es entregarnos totalmente al Señor, negarnos a nosotros mismos, dejar que Dios fluya y creer que Dios obrará. Por eso que nosotros debemos de tener esa claridad. Entonces, en primer lugar, las Sagradas Escrituras nos demandan adorar a Dios. Todas las Escrituras, hermano, están llenas de este acto de adoración al Señor. No es algo que se da de vez en cuando, no. Cuando ya somos y estamos en comunión con Dios, aún trabajando, yo estoy adorando a Dios. Aún trabajando, hermano. Yo puedo adorar a Dios porque si yo le pido al Señor, si Él me ha dado todo lo que tengo, me ha dado la sabiduría, la inteligencia, me ha dado el título, me ha dado todos los recursos, cuando hago y trabajo, aunque yo voy a ganar el sostén de mi vida para mantenerme en esta vida material, en esta tierra, y si lo hago bajo esa perspectiva, yo adoro a Dios. ¿Por qué? Porque estoy haciéndolo para Él. Yo no trabajo para
sí, yo tengo que rendir cuentas a una empresa, a una institución, a quien sea, pero yo sé que sobre todo ello, Dios está ahí. Dios en su providencia ha abierto camino y me ha dado esa empresa, o me ha dado la empresa, soy el dueño, o trabajo en esa empresa. Dios me lo ha dado, me lo ha entregado, y yo quiero que eso que hago sea, el nombre de Dios sea glorificado. Entonces yo tengo que hacerlo con un espíritu de oración, de entrega. Por eso que Pablo, en Romanos capítulo 12, ¿no? En Romanos capítulo 12, Pablo ha enseñado las grandes verdades, casi todas las grandes verdades del Evangelio. Pablo ha mostrado, siendo guiado por Dios, de una manera increíble, le ha demostrado a la iglesia de Roma lo que realmente los hombres en Cristo han recibido, ¿no? Él termina, por ejemplo, en el versículo 11:34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Hace una pregunta, ¿no? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Él mismo, pues, ¿no? Pero hay gente que no entiende eso. Porque de Él, por Él y para Él, mire cómo responde Pablo. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Porque yo pongo, porque de Jesucristo, por Jesucristo y para Jesucristo son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Termina ahí. Termina y después de decir, mire, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Es como que Pablo se postrara y se pusiera de rodillas y me pidiera a mí y te pidiera a ti, te ruego, hermano, te ruego, yo te ruego, hermano, por favor, te ruego, mírame, está diciendo de esa manera que todas las cosas que Dios te ha dado son por su misericordia. Si Él te ha salvado, si Él te ha redimido, si Él te ha hecho su hijo, si Él y aún te ha dado todos estos privilegios que tiene, es por su misericordia. No porque tú te creas a alguien, no, porque es por pura misericordia. Él está diciendo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿No? En sacrificio vivo, que presentéis vuestro cuerpo. Es decir, ¿por qué el cuerpo? ¿Por qué no dice el alma? ¿Por qué no dice el espíritu? Puede haberlo dicho, ¿no es cierto? Pero es que en el cuerpo está el alma y el espíritu, pues, hermano. ¿Cómo tú vas a decirle, si Dios te ha creado bajo esa perspectiva? Dios no nos ha hecho seres espirituales, nos ha hecho seres materiales, tangibles, que tú puedes tocar, mirar, ver y cuantas cosas más. Es a través del cuerpo es que se tiene que mostrar la adoración a Dios. Por eso digo, cuando tú trabajas, si ya tu servicio, el don, el ministerio que Dios te ha dado, lo entiendes, que es de Dios, que Dios te lo ha dado y a Él le pertenece, y tienes que presentar una rendición de cuenta. Porque Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 4, él dice que las cosas que Dios nos da tienen que ser bien procesadas. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores. 1 Corintios 4. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Bueno, a veces tú dices, para ti es un misterio que Dios te haya salvado, te haya convertido, y encima de que te ha salvado, te ha convertido, te ha llamado a que le sirva. Entonces Dios dice, yo te he dado todo eso, es un misterio para ti, pero a mí se me ha dado la gana, porque yo soy Dios, de salvarte, convertirte y encima usarte, como mi siervo, como mi sierva, como ministro, ¿no? Como mi servidor, como alguien que me adora. Pero sabes una cosa, Dios dice, que esos tú tienes en lo que yo te he entregado, eso me pertenece a mí, es mío. Y tú tienes que administrarlo correctamente, tienes que ser fiel en la administración de lo que yo te he entregado. Puede ser, y es nuestra salvación en Cristo Jesús, lo que Él nos da. Bueno, Dios hace una gran inversión. No hay la más grande inversión que se ha hecho en toda la existencia, la ha hecho Dios. No hay
Hermano, los hombres pueden el día de hoy costar y hacer megaproyectos y que valen billones de dólares. No sé cuál será la moneda después que vendrá después del dólar. Hermano, eso no tiene nada comparable con la inversión que Dios hizo para que tú y yo seamos salvos. Para que Dios, Hijo, se encarnara y se humanara y fuera semejante a nosotros con el propósito de venir a salvarnos y convertirnos y de liberarnos del pecado y de las consecuencias del pecado muriendo en la cruz del Calvario. Y resucitando. Por eso que Pablo dice que cuando Cristo resucitó, llevó cautivo la cautividad. Es decir, lo que tenía cautivo al hombre, Cristo lo tomó, lo agarró y lo anuló, y como consecuencia de ellos, está eso en Primera de Corintios 12, ¿no? Cuando habla de eso, llevó cautiva la cautividad, en Efesios, ¿verdad? En Efesios dio cautivo y dio dones a los hombres. Es decir, para que Él pudiera darnos los dones, ministerios, todo lo que tenemos, todo lo que nos da, Dios tuvo que entregar a su Hijo Jesucristo, para que tú y yo tengamos lo que tenemos el día de hoy: la salvación, la redención, el ser hijo de Dios, la adopción, el haber sido nuevo, regenerado, tener un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, ser seres espirituales en Cristo Jesús. Todo eso, hermano, Dios hizo una gran inversión. ¿Para qué? Para que tú y yo lo adoremos. No es para que tú y yo vengamos a ser espectadores de las cosas de Dios. Por eso que decíamos la semana pasada que en el tabernáculo no hay sillas. En el tabernáculo, tú miras el tabernáculo y no había en ningún momento que se sentara el sumo sacerdote, los levitas, nadie se sentaba. Todos estaban parados, porque Dios lo quería 100% en ese lugar, conscientes en ese lugar. Pero estamos ¿no? Estaba viendo la Bienal en Puerto Rico, en Mayagüez. Cuando yo iba a las primeras bienales, hermano, no eran en lugares cerrados, eran en coliseos. Te sentabas en sillas, a veces hasta de metal, y normal. 5 días ahí, alabando al Señor, escuchando mensajes, conferencias. Pero ahora todas las bienales, por lo general, son bien cómodas, ¿no? Buenos asientos. Y si tú has comido bien, te quedas dormido, pues, ¿no? Pero cuando tú vienes y eres consciente de que tienes que adorar a Dios en todo lugar, no vas a tener en poco. Por eso decíamos la semana pasada, cuando tú te estás alistando para salir a trabajar, cuando tú te estás alistando para venir al culto, cuando tú te estás alistando para hacer las cosas que son importantes en tu vida, que son lo más importante en tu vida, lo primero que se supone que si somos cristianos es este culto, cuando venimos al culto. Pero si para ti es importante trabajar, ¿en qué estás pensando? ¿En el trabajo o en la manera en cómo Dios te puede usar o lo que Él quiere que hagamos en ese trabajo? Parece loco lo que digo, ¿no? Pero nosotros hemos perdido tanto la noción de lo que es Dios que separamos, ¿no? Lo secular, las cosas seculares, hago a mi manera, a mi forma, a veces ni siquiera tengo en cuenta a Dios, pero el cristiano auténtico, hermano, para el cristiano auténtico es tan igual venir a un culto como ir a trabajar o ir a estudiar, o cuando está estudiando, o cuando tiene que dar, en estos días veo a Berenice que tiene que dar una mañana algo y ahí ella está estudiando, todas estas horas se ha pasado estudiando. Pero le digo a ella, no, es importante, sí, está bien, Berenice, lo que haces, pero sabes, no te olvides, Dios es primero. Tú haz tu parte y deja que Dios haga la parte más importante. Bueno, cuando somos conscientes de eso, Dios se glorifica. Yo en un tiempo trabajé un buen tiempo en una empresa y lo primero que yo hacía, hermano, cuando llegaba a ese lugar era postrarme de rodillas. A veces me ponía a orar media hora, hermano, de verdad, media hora, porque como era el que dirigía la empresa, entonces me metía al baño, hermano, antes de hacer cualquier cosa, me ponía a orar. Me entregaron la empresa en una crisis total, pero lo primero que hacía era decirle, Señor, guíame a tomar las decisiones correctas y hacer las cosas correctas. Y Dios me usaba.
Dios me sacó de ese lugar porque así lo quiso Él. Pero yo no entendía en ese tiempo lo que es la adoración. Lo que Dios me permitía hacerlo era que lo adorara. ¿Por qué? Porque esa empresa, el día que Dios me dijo que la dejara, la dejamos perfectamente bien, porque así Dios quiso. Es decir, ¿qué es lo más trascendente aquí en Romanos 12:1? Dice, no os conforméis a este siglo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, sacrificio vivo. Es decir, vivo significa que estás consciente, espíritu, alma y cuerpo, y tu conciencia, vivo. Segundo lugar, que es lo más importante, santo, en santidad, en temor a Dios. ¿Y qué da como resultado? Va a dar que le agrade a Dios. Es decir, que sea del agrado de Dios. Que Dios se pueda agradar. Que es vuestro culto racional. Que es, en otras versiones dice que es vuestra adoración espiritual. Algunos lo traducen de esa manera, ¿no? Que es vuestra adoración espiritual. Lo que hacemos, ¿le agrada a Dios realmente? ¿Qué es? ¿Qué quiere Dios de un creyente? Dios quiere que lo adoremos espiritualmente. Dios quiere que todo lo que hagamos en adoración a Él sea aceptado por Él, porque esa es su voluntad. La adoración comienza con una decisión. Yo tengo que decidir si adoro o no adoro a Dios. Mire, es algo, yo sé que algunos cuestionan esto, pero es fundamental. Es como el arrepentimiento y la fe, ¿no? Dios te viene, se acerca a ti y usa los medios que tenga que usar para que tú y yo nos demos cuenta que somos pecadores, perdidos. Como decía Pedro, viviendo en una perversa generación, pero a la vez también te muestra que Cristo murió por ti y que tú solamente tienes que decir sí a lo que Él dice, tener fe. Eso es lo único, Dios, arrepentirte y tener fe. Y decirle, sí, Señor, yo acepto eso. Pero si tú lo rechazas, así Dios haya obrado y te haya demostrado con el poder de una forma increíble, y tú has experimentado el poder de Dios, cómo Dios te demuestra que eres pecador y que tienes que arrepentir, y sabes que tienes que arrepentirte, tú sabes que tienes que arrepentir, y que la obra de Cristo es efectiva, y tú dices, no quiero nada con Dios. Igual es la adoración, hermano. Dios nos lleva a Él. Dios nos muestra que es Él. Y Dios nos dice qué cosa quiere que nosotros hagamos. Y al final nosotros tenemos que dar ese paso. Adorar a Dios. Es como cuando Dios le habla a Jonás. Dios le dice a Jonás, tienes que ir a Nínive. Y le da el mensaje, le da todo. Y Jonás estaba tirado ahí y se levanta. Porque Jonás no aceptaba lo que le dio, pero él se levanta. Y él llega al puerto. En el puerto él tuvo la decisión o irse, tomar un barco para ir a Nínive o tomar un barco para ir lo más lejos posible. Según su perspectiva, su pobre perspectiva de Dios, que si se iba lejos, Dios no estaba ahí. ¿Qué decisión tomó? Irse lo más lejos posible. Él decidió eso. Dios le demostró que Él quería que fuera Él a ese lugar. Ya Dios lo había usado anteriormente. Entonces, ¿quién decide? ¿Y qué usa para tomar su decisión? Su cuerpo, ¿no es cierto? Su cuerpo. Jonás tomó su cuerpo. Tú y yo que decidimos para adorar a Dios, tenemos que tomar nuestro cuerpo. Dice, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Vivo. ¿No? Esto implica la persona completa, lo que tú eres. No importa de qué cultura, de qué raza, no importa de dónde Dios te haya formado y haya rescatado. Viene a mi mente el pastor Ale Monbistu, ¿no? Que es etíope,
él hablaba de su conversión, que era pobre, pero pobre en extremo, ¿no? Y que ni siquiera el idioma de su país oficial lo conocía. Pero un día Dios usó una circunstancia para que él decidiera escaparse de su familia, de su padre, porque él quería estudiar, porque él quería aprender a leer. El motivo que salió de su pueblo fue porque él quería leer. Pero Dios tenía un plan para él. Lo llevó a un colegio cristiano, formado por misioneros cristianos. Y en ese colegio lo recibieron. Y en ese colegio él fue salvado por el Señor y convertido por el Señor. Si tú lo mirabas a él, no te podías imaginar cuando lo conocimos que él había pasado tanto sufrimiento para llegar a esa condición de lo que Dios lo llevaba. Dios te quiere, me quiere a mí y te quiere a ti adorándole, amado hermano. Cuando uno veía a Alemon Victus, es uno de los pocos pastores que he visto, o hombres de Dios, que podía hablarle a cristianos de distintas denominaciones, de distintas formas de entender el Evangelio, y todos le aceptaban su mensaje, hermano. Porque era un hombre que adoraba a Dios y sigue adorando a Dios. Dios nos quiere adorándole a Él, amado hermano, en nuestra vida. En Primera de Pedro, capítulo 1, dice el apóstol Pedro, bendito, capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en los tiempos postreros. Una declaración completa de lo que Dios ha hecho por nosotros. Miren, en pocas palabras, el apóstol Pedro, en estos 3 versículos, nos muestra lo que Dios ha hecho por nosotros. En el 18, en el versículo 18, miren, ¿a dónde va? Mira cómo Pedro va. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire, lo está diciendo, ¿qué es lo que Dios hizo? ¿De dónde fuimos rescatados? ¿Y qué Dios hizo? Con la sangre más preciosa, la de su Hijo amado Jesucristo, que no tenía ni pecado, ni mancha, ni contaminación. Pero miren lo que dice ya en el 2.5, capítulo 2, versículo 5. Vamos al 4. Acercándonos a Él, Cristo, ¿no? A Cristo Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, miren, esa figura que va a presentar el apóstol Pedro. Dice que ahora somos piedra viva. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Pablo dice que somos morada de Dios, casa de Dios. Pedro dice que somos piedras vivas y que el conjunto de piedras vivas está haciendo posible que seamos casa espiritual y sacerdocio santo. Ahora tú y yo tenemos una nueva naturaleza. Somos casa espiritual y somos sacerdotes. Todos. Hay sacerdotes y sacerdotisas. Las mujeres es lo mismo, ¿no? Ese es el plan. ¿Para qué era un sacerdote? ¿Para qué el Señor escogía a los sacerdotes? Cuando tú miras en el tabernáculo o en el pueblo de Israel primero, para ser soldado, 20 años de edad. 20 años tú podías ser soldado. Para ser levita, 25 años. No podías ser levita. El levita, ¿para qué estaba en el tabernáculo? Para servir, para mover todas las cosas del tabernáculo y mantener el tabernáculo. Pero el sacerdote solamente podía ser sacerdote a partir de los 30 años.
hasta los 50. 20 años nada más. Ahí acababa su jornada, ¿no? Entonces, la importancia, miren, ¿no?, cómo Dios nos hace entender que para ir a la guerra, como necesitamos muchos soldados, 20 años. 25 años ya para ser consciente del servicio, ¿no? En Estados Unidos, no sé si habrá cambiado la ley, no le dan crédito a los menores de 25 años. No le dan. Porque ya está demostrado científicamente y con estudios económicos que sí, la gran mayoría no paga. Son irresponsables, ¿no? No todos, pero hay un buen porcentaje. Entonces han determinado, tienen una norma entre ellos. Pero 30 años ya tú ya sabes lo que vas a hacer. Ya tú eres una persona madura. Entonces, ¿qué cosas Dios está diciendo, no? Todos somos soldados del Señor, ¿sí o no? Estamos llamados a ser soldados del Señor, porque tenemos que evangelizar, proclamar y vivir. Pero si Dios te llama para algo que no es tan trascendente, pero para servir dentro del Señor, para servir, Él te va a llamar para que seas levita. Pero si Él quiere que tú seas un sacerdote, tienes que tener la madurez. Lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro es que para Dios, cuando Dios hace la obra de salvación, de conversión, porque Él paga con su vida, con la sangre de su Hijo Jesucristo, Él ha hecho una gran inversión y el objetivo que Él quiere que tú y yo seamos una casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para ofrecer qué cosa? Sacrificios espirituales aceptables. ¿A quién? A Dios por medio de Jesucristo. Es decir, Dios, la adoración es un acto espiritual. El adorar es un sacrificio espiritual, amado hermano. Entonces nosotros tenemos que entender y comprender que Dios quiere que lo que hagamos en su obra, en nuestras vidas como cristianos, que cuando somos parte de la iglesia del Señor y militamos en ella, Dios nos quiere que lo adoremos, que todo lo que hagamos sea para la adoración a Dios. Entonces, cuando yo veo y me dan el privilegio, el Señor me otorga el privilegio. No es que, hermano, la iglesia puede tener su asamblea y pueden venir todos, pueden venir pocos. Al final, quien va a salir, porque Dios tiene ya quién va a salir. ¿Me entiende? Y el que renuncia, muchas veces, y no quiere participar, muchas veces ya Dios lo ha apartado porque no está maduro, porque no tiene la madurez, porque en lugar de ser una bendición va a ser una situación en la iglesia y Dios lo pone aparte. Y a veces usa a la misma persona para decir no, yo no voy a aparecer, yo no quiero eso. O no, yo no estoy interesado en servir, porque yo no quiero adorar a Dios. Yo quiero hacerlo a mi manera y a mi forma. Yo quiero que Dios se agrade de mí, pero como yo quiero que lo haga. ¿Entiende? Muchas veces ese problema tenemos nosotros cuando somos, por eso Pablo dice, no un neófito, no alguien, un recién convertido, o alguien que no es maduro, o alguien que no entiende las cosas de Dios, que Dios te da el privilegio de servirle. Y tú le dices no al Señor. Dios te bendice, te llena de tantas bendiciones. Bendito, dice, no, pero dice bendito, dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que con su grande misericordia nos hizo renacer de una esperanza viva. Entonces, hay cosas, cuando ya tú eres un cristiano convertido, transformado por Dios, tú no tienes que estar pensando en cosas que ya por ello es la razón por la cual la tienes que hacer. Es como se decía ayer, para ser un discípulo hay que negarse a sí mismo. Es decir, ¿quieres ser discípulo? Mira, lo que estás aceptando es todo o nada. Dios pone las normas. La adoración más que eso, amado hermano. No es como yo quiero, o cuando quiero, o a mi manera, o a mi forma. No. Eso ya lo vamos a hablar el próximo domingo. Los tipos de adoraciones que hay. Y esa adoración, por ejemplo, es inaceptable para Dios. Tú puedes creer que estás adorando a Dios. Tú puedes creer que estás bien. Pero aquí Pedro dice bien claro. Vosotros también como piedra viva ser edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso la importancia de Jesucristo. Por eso Pablo dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas por los siglos. Digo, amén. Os ruego, hermano, que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Os ruego, hermano, os ruego, te suplico, te ruego, mi hermano, quiero que tú me adores. Quiero que tú me adores. Yo te he salvado para que me adores. Por eso que es tan trascendental
que la oración espiritual y verdadera, aceptable a Dios, se ofrece sobre la base de la obra transformadora de Cristo. Si Cristo no ha transformado nuestras vidas, no vamos a adorar a Dios, hermano. Si Cristo no ha transformado nuestra vida, no le vamos a servir, ¿me entiende? Y termino diciendo, la adoración es la razón, la oración a Dios es la razón de nuestra existencia en esta tierra, hermano, después de ser salvado y convertido. La razón de nuestra existencia en esta tierra, después de haber sido salvado y convertido y reconocer que Jesús es nuestro Señor y Salvador, es adorarle a Dios. Es adorarle a Dios en todo lo que hagamos. Alguien puede decir, pero pastor, yo solamente soy una madre. Sí, madre, a veces Dios puede ser que esté formando un gran hombre o una gran mujer que va a ser de gran bendición para la iglesia y la humanidad, para la iglesia y esta nación del Perú que necesitan ahora más que nunca hombres profesionales o técnicos que cambien la manera como nuestro país usufructa la riqueza de esta nación, amado hermano. Porque a veces pensamos que solamente se puede servir a Dios y adorar a Dios predicando, enseñando, evangelizando. No, hermano, este mundo necesita de la intervención de Dios en todas las esferas, Y cuando tú y yo entendemos lo que es adorar a Dios, va a decir, gracias Señor por haberme transformado y haberme convertido en un adorador. Por eso decía el Señor a esta mujer que a la medida que Él iba hablando, le iba transformando su mente y su corazón. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoremos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, iglesia, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. La mejor respuesta para el niño, la niña y lo que venga, hermano, es una iglesia adorando a Dios. Y créelo, si la iglesia adora a Dios, Dios puede parar todo esto, hermano. Dios tiene poder. Vamos a ser un grupo, una iglesia pequeña, pero aquí, si todo Dios nos transforma en adoradores, créelo, hermano, veremos la gloria de Dios. Y se cumplirá esa promesa, que la gloria postrera será mayor que la primera. Porque si tú adoras a Dios, cuando termines esa jornada de lo que Él te encargó, viene otra jornada y va a decir, la gloria postrera será mayor que la primera. Dios me usó, con espíritu de oración le serví a Dios, ahora Él te va a usar y la gloria será mayor, porque Dios quiere que de gloria en gloria vayamos conociendo su grandeza y adorándole. Padre, te doy gracias en esta mañana. En esta mañana, Señor, nos insistes a mí, primeramente, en que te adore en espíritu y en verdad. Y que reconozca que he sido salvado, que he sido creado, convertido, salvado, y ahora tú eres mi Señor para adorarte. Para adorarte, Señor, que esa es la razón de mi vida. ¿Para qué estoy aquí en esta tierra después de haber hecho tan grandes cosas? Como decía tu hijo Pedro, la sangre preciosa de Cristo fue el precio que tú pagaste para que yo sea un adorador en la cruz del Calvario. Derramaste hasta tu última gota de sangre para que yo te pueda adorar a través de Cristo y en el poder del Espíritu Santo, Señor. Cristo, transfórmame en un adorador como tú lo eras. Transfórmame, Espíritu Santo, haz la obra de transformarme. A la obra de transformar a Cristo en mí y transformar y hacer que seamos adoradores, que esta iglesia te adore en todo lugar, en todo momento, los 24 horas del día, las 7 días de la semana, Señor amado, que en ningún momento dejemos de adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga, amada iglesia.